vamos a continuar estudiando acerca de la tribulación. La tribulación es lo que viene después del rapto. Cabal, cuando viene el rapto, ese comienza el tiempo de la tribulación. Entonces va a ser arrebatados los cristianos, los salvos, llevados al cielo, estar en presencia de Dios, y los que queden entonces va a entrar de inmediato en un tiempo de tribulación, que es la semana 70, las 70 semanas de Daniel, es por todos los inconversos, es por un tiempo de 7 años. Entonces son varias cosas de ver ahí. Y solo estoy repasando un poco. Son cosas que voy mencionando. Hermano Walter mencionó, yo estoy mencionando, pero estoy tratando de dejar claro algunas cosas principales antes de entrar en detalles de lo mismo. Entonces, vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24. Y ese pasaje he escuchado de gente quizás con buenas intenciones de tratar de usar ese pasaje hablando del rapto. Este pasaje no tiene nada de ver con el rapto. No está hablando del rapto, está hablando de una parte de la tribulación en la segunda venida de Cristo, pero no está hablando del rapto. Es muy importante de estar claro en eso. Hay cosas que uno va a ver. Mencioné anteriormente que en el rapto es un instante. Ese es algo que vamos a ver detalles, vamos a ver gente tomando decisiones, decidiendo qué hacer. No son los mismos eventos, es diferente. También ese pasaje no tiene nada de ver con salvación. He escuchado gente de tratar de usar algunos versículos hablando de la importancia de perseverar hasta el fin para ser salvos. Pero el contexto no tiene nada de ver con salvación. Entonces ese pasaje no se trata ni con el rapto ni con salvación. En el contexto no puede aplicar esos versículos a ni el rapto ni a la salvación. Eso es importante de tener antes. Incluso yo quiero que ponga en sus notas, Mateo 24 no se trata de rapto. Mateo 24 no se trata con la salvación. Esto va a ayudarle mucho. Y ya que vamos viendo los versículos, uno va a decir, oh, contexto es importante. Entonces todas las veces que estudiamos la Biblia necesitamos el contexto que va con eso. Ese pasaje es algo que podría tomar una lección completa o dos solo hablando de ese pasaje. No lo voy a hacer, voy a mencionar algunas cosas en camino y hay más que queremos ver que va relacionado con el resto de la tribulación. Entonces, si le quedan dudas o algo, puede escribir directo por WhatsApp o por Google Classroom, puede mandarme las preguntas y yo con gusto voy a responder personalmente. Pero no vamos a, como todos los temas, no vamos a poder ver todo lo que hay de información, pero vamos a aclarar algunos puntos donde hay confusión. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será principio de dolores. Entonces os entregará a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este contexto, versículo 13, está hablando de una salvación física que viene por el fin de rapto. No está hablando de una salvación espiritual. Entonces, cuando dice será salvo, no está hablando de salvación espiritual. Se está hablando de algo físico, ¿ok? Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desolado de lo que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ese es en medio de los 7 años de tribulación. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no desciende para tomar agua de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Eso va relacionado con versículo 13. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos en contexto está hablando del pueblo de Israel físicamente. Versículo 23. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijera, mirad, mirad, está en el desierto, no os hagáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Está viendo varias cosas, como menciona, podríamos profundizarse, son 28 versículos, y hay varias cosas ahí. Creo que solo tomando tiempo de verse en el contexto, tomando tiempo de identificar cómo cabe eso en contexto de Israel, de salvación, esa ayuda un poco para no estar confundido. Ese no está hablando de el rapto, cuando la gente está decidiendo de qué van a hacer, si van a huir al campo, si van a regresar a casa. Eso está hablando de que va a comenzar a ser peor los últimos 3 años y medio de la tribulación. Son muchas cosas ahí. Está hablando en formas generales de cosas que vienen. Y podría tomar tiempo de poner todo eso en su lugar en el tiempo, pero de una forma general lo estamos ubicando como en la tribulación. Entonces en sus notas vamos a entrar viendo acerca de la tribulación. Entonces mis notas no quieren avanzar, permítame. Está siendo rebelde. Ahí está. Ok, comenzamos con la pregunta, ¿quién es parte de la tribulación? ¿Quién es parte de la tribulación? Y de respuesta, la respuesta es inconversos. Okay, necesita poner eso. Quienes parte de la tribulación son los inconversos. Algunas notas aquí y después vamos a ver algunos versículos para ayudarles de ver eso. Entonces la iglesia no está presente. La iglesia no está presente en ninguna parte de la tribulación. En referencia estamos hablando de los que somos salvos antes del rapto. Va a haber gente que reciben a Cristo durante la tribulación del pueblo de Israel. Eso es diferente. Ellos no van a ir en el rapto, pero sí van a haber muchas personas que creen, especialmente del pueblo de Israel, que creen de Jesús y van a ser salvos durante el tiempo de la tribulación. Y vamos a ver, esa es parte del propósito de la tribulación. También con eso hay diferentes perspectivas de eso y no tengo problema de decir lo que mi creencia personal es que las personas que ya escucharon el Evangelio, ellos, la Biblia dice claramente que van a creer un gran engaño. Yo creo de que la Biblia enseña de que no, las personas que ya escucharon el Evangelio no van a recibir a Cristo.
Uno dice que no van a poder, es que van a creer un engaño y no van a querer recibir a Cristo, de ser salvo. Los que en esa vida rechazan el mensaje del Evangelio, creo que ya no va a tener más oportunidades después del rapto. Los que reciben a Cristo durante la tribulación, yo creo que van a ser los que no escucharon el Evangelio antes, y ese está en el contexto mayormente de los judíos, el pueblo de Israel físicamente. ¿Okay? Entonces, son cosas ahí, hay gente que están de desacuerdo. Todos creo que estamos de acuerdo que la Biblia enseña claramente, van a venir un gran engaño, no van a querer recibir a Cristo, van a querer seguir con el anticristo y van a venir muchos juicios por eso. En eso no hay una pregunta. Entonces, si puede ser que alguien reciba a Cristo después de rapto, ya que escuchó el Evangelio, yo creo que la Biblia enseña que no. Hay otros que dicen que quizás. Yo voy con eso de que al final del día tenemos un gran trabajo de alcanzar a esas personas con el Evangelio antes. Entonces hay gente que va a poner a discutir todo el día. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a agarrar unos tratados y ir y tratar de ganar más porque viene. Entonces al final la posición no es lo más importante siempre y cuando reconocemos que ese es el momento de alcanzar gente con el Evangelio. ¿Okay? Creo que entiende la diferencia ahí. Hay pastores y predicadores, evangelistas que le van a poner a pelear por ese punto. En mi punto de vista, sería mucho más productivo que simplemente agarrar unos tratados y ganar más para que, como sea, podamos tener más personas en el cielo y no aquí durante el tiempo de la tribulación. Ahí ese es un poco de perspectiva ahí. Que la iglesia no está presente, todos los salvos van al cielo en el rapto. Ese incluye también a los bebés en el vientre con sus madres. ¿Okay? Alguien preguntó, mire, ¿qué pasa con la bebé no nacida y su madre está salva? Entonces, esos bebés van con sus madres. ¿Y qué pasa con el bebé y la mamá no es salva? Viene el rapto, obviamente van a haber mujeres embarazadas. ¿Qué pasa? Ese bebé va a nacer en este mundo y no va a tener opción de ser salvo. Es difícil de definir eso muy bien de la Biblia. Otra vez, necesitamos ganarlos para Cristo y evitamos el problema. Pero lo que seguramente Mateo 24 habla de personas que están embarazadas. Pero ese ya dentro de la tribulación. ¿Qué pasa con los que están embarazados en el momento del rapto? Los bebés que mueren antes de su nacimiento, sabemos que van al cielo. También los que mueren de temprana edad van al cielo. Están antes de tener conocimiento, entendimiento. Entonces, ¿cómo será la cosa? La Biblia no da muchos detalles, pero hasta la fecha está muy obvio que Dios cuida de sus niños, de sus bebés. Entonces yo no estoy muy preocupado por eso. Dios es más que justo, Él es muy generoso en cuanto a los niños. Entonces no puedo ser dogmático en eso, pero yo creo que Dios ya tiene todo eso calculado. No estoy muy preocupado, pero la Biblia simplemente no dice mucho. He escuchado argumentos de ambos lados, o por más de dos, pero igual, si la Biblia no pone mucho énfasis, yo tampoco voy a poner mucho énfasis. Pero cabe mencionarlo porque gente tiene preguntas, pero la Biblia no contiene la respuesta claramente. Entonces, algunos se frustran con eso y dicen, pero quiero saber. Pues, pregunta a Dios. No sé qué decirle ahí. Esa no es cosa mía. Yo no estoy limitando lo que sale en la Biblia. Ahí tenemos todo lo que Dios nos dejó. Entonces ahí la queja no es conmigo. ¿Okay? Está ya en la pantalla, pero quiero que esté en sus notas también de ver las dos posiciones. Hay tres posiciones en cuanto a la tribulación y el rapto. Le voy a mencionar las tres y vamos a ver de qué parece más bíblico. Tengo solo dos ahí porque básicamente esos son los más fuertes, pero hay tres posiciones.
La primera posición no está ahí en su nota, pero podría ponerlo. Y esa es la posición de post-tribulación, o sea, después de la tribulación que sea rapto. Eso está en cuanto a tiempo de rapto. Ese realmente es difícil de usar versículos de la Biblia para llegar a esa conclusión. Se está hablando de al final de los 7 años de tribulación, que entonces este va a ser el rapto. Hay muy pocos versículos que puede tomar incluso fuera de contexto para llegar a esa conclusión. Es un argumento muy débil. No vamos a ni tomar tiempo de tratar de ver cómo ellos usan los versículos, porque es muy pocos que están usando la Biblia en contexto que ni intentan de tener esa posición. Existe, pero podría decir que no va a discutir eso con alguien que está estudiado. ¿Okay? Ese más por los que solo quieren tirar algo por quizás lo que escucharon en otro lado de una pastora y se van llevando el rumbo ahí, pero no va a encontrar ese argumento con los que están estudiados. Pero esos siguientes dos sí va a encontrar diferentes pensamientos y opiniones, y vamos a ver la posición que nosotros tomamos como seminario y como iglesia, porque está basado en la Biblia. La siguiente posición sería la posición media tribulación, que cabal en el punto de los 3 años y medio en la tribulación. La Biblia hace una definición muy clara. Hay varios eventos que suceden cabal el punto en medio de la tribulación. Entonces está mencionado por semana, está mencionado por días, y está ahí mencionado claramente algunas veces que hay varias cosas que suceden cabal a ese punto en medio. A los 3 años y medio de los 7 años hay varios eventos ahí. Hay algunos que tratan de poner el rapto en esa posición, en ese momento de tiempo. Estoy de desacuerdo con esa posición, pero cabe mencionar que hay gente con creencias parecidas en muchas áreas que va a llevar ese pensamiento. Al final del día no cambia mucho, pero no cabe muy bien en las escrituras, y vamos a mencionar por qué en otro momento. Entonces existe ese pensamiento, hay muchos de que tiene ese concepto, pero sería menos de los que tiene la posición de la pre-tribulación. Entonces yo he hablado con varias personas con diferentes pensamientos con eso. Incluso hay algunos otros, está saliendo otro nueva posición de los que están sacando nuevas verdades de la Biblia por la primera vez desde que estaba escrito el Nuevo Testamento. Están encontrando esas verdades grandes, y siempre hay preocupaciones cuando gente está sacando nuevas verdades de una Biblia vieja. Pero hay otro que es como la posición de después de la ira de Dios está el rapto. Estoy completamente de desacuerdo con eso. He discutido eso con algunas personas, pero ellos ya habían decidido, no estaban buscando información, sino solo estaban decididos de ir por eso. Pero al final yo pedí que me explicara de la Biblia. Y básicamente estaba basado en lecturas de autores, predicadores, pero no está basado tanto en la Biblia. No, nosotros tomamos nuestra posición de la Biblia. Van a usar algunos versículos, pero van a usarlos como fuera de contexto. En cada posición va a usar versículos, pero no va a usarlos honestamente según el contexto. Nosotros quedamos con la posición pre-tribulación. Pre-tribulación. Va a ser importante de recordar de que la posición de este maestro, de ese seminario, de esa iglesia, en lo cual está, el seminario es un ministerio de la Iglesia Bautista Manuel, nosotros tomamos la posición de la pre-tribulación, y esa es una posición que creo que es bíblica. Ese es donde significa que el rapto viene antes de la tribulación. Eso es lo que estamos hablando, el momento que va a ocurrir el rapto. Nosotros como seminario, yo personalmente y como iglesia, estamos con esa creencia
de que la posición correcta es el rapto pre-tribulación, antes de la tribulación. Vamos a ver algunos versículos, aunque existen más, para poder ver eso. ¿Ok? 1 Tesalonicenses 5:9. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros 3 pasajes que podríamos ver en Tesalonicenses, también Apocalipsis, que mencionan básicamente lo mismo, de que estamos siendo salvados de la ira de Dios. Vamos a Romanos 5:9. Entonces es fácil de recordar dónde están los versículos, porque llevan los mismos capítulo y versículo. 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Que en la tribulación, en Mateo 24 habla de eso, viene la ira de Dios, viene juicio de Dios. Y por los primeros 3 años y medio va a haber algo parecido, van a tener caos, pero después van a tener un poco de orden, todo bajo el orden del gobierno. Ahí está encontrando todos de tener que llevar la marca de bestia, de hacer compras y ventas, de poder comer, básicamente de vivir. Pero con eso y el control completo mundial de ese nuevo gobierno, va a llegar a tener un poco de orden por un tiempo, pero sin Dios. Uno puede imaginar cómo serían las cosas si solo está sistemático y con miedo y no es relacionado con obediencia a Dios o principios de moral y de amor, cosas así. Entonces, los primeros 3 años y medio va a tener un poco de orden, aunque va a ser una cantidad exagerada de personas que mueren incluso durante esos primeros 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio se cambia y se hace mucho más grande la ira del Señor. Entonces algunos tratan de la posición media tribulación, tratan de ver eso. La ira de Dios va a ver obvio desde el principio de la tribulación, solo va a ser más obvio en la segunda mitad. Si la iglesia estaba en ese tiempo, iba a ser parte de la ira de Dios, iba a ser parte del juicio de Dios, que es específico contra los que están todavía en el mundo. En Apocalipsis, si va estudiando eso, en capítulo 3 vamos viendo iglesias reales, físicas, que estaban existentes en ese tiempo. Esa no es solo una representación de todo tipo de iglesia o de diferentes épocas de tiempo. No está hablando de algo como muy espiritual, está hablando de iglesias físicas, está hablando de lugar, podría ser una dirección donde va a llegar esa carta. Hay varias cosas de ver allí. Tiene el mensajero llevando eso. En el estudio de Apocalipsis entramos en eso algo. Pero después comenzamos de ver cosas de la tribulación y el Apocalipsis trata con muchas de esas señales y algunas cosas que son un poco confusos. Algunos vamos a mencionar aquí. Y no es tan confuso solo cuando va viendo y leyendo y poniéndolo en orden. Pero es curioso que la iglesia o las iglesias no se encuentra mencionado en Apocalipsis de capítulo 4 a capítulo 18. Tenemos la ausencia de la iglesia, no hace referencia a la iglesia o las iglesias, simplemente queda como en el aire, ese no cabe. Y si todo el Nuevo Testamento está en el contexto de la iglesia y cómo van las cosas, de repente tenemos eso después de capítulo 3, hablando de unas iglesias, y ya de ahí no hablamos más de iglesias, es por algo, es porque no están parte de ese tiempo, no están parte de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia se fue, los que somos salvos, en el rapto, entonces quedó pues Dios trabajando y regresando a su plan de Israel. Ese ha sido el plan a todo el tiempo. Entonces, esa es una
unas pistas que nos ayuda de saber que la iglesia no va a estar durante la tribulación, sino que nosotros vamos a ir antes. El rapto es pre-tribulación. ¿Okay? Vamos a seguir en las notas de ver cuál es el propósito de la tribulación. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Uno de los propósitos es preparar a la nación de Israel por su Mesías y también juicio sobre la incredulidad de los que no creyeron en Jesús. Entonces está preparando a Israel, está haciendo un trabajo, está tratando todavía de alcanzar a Israel, el mismo Israel que rechazó y crucificó a su Mesías hace 2000 años. ¿Cuánto tiempo dura la tribulación? En eso sí está un poco más claro en la Biblia. No sabemos cuándo va a comenzar, pero sabemos por cuánto va a durar. Entonces, un año profética dura 360 días. Ese es 12 meses de 30 días cada uno. El año con el calendario que nosotros trabajamos es 365 días. Se cambia, algunos meses tienen más días que otros y eso va con las estaciones de tiempo, con la luna y todas esas cosas se caen bien en ese calendario. Pero el año profético, como usan en la Biblia, ese es 360 días. Entonces se cambia un poco. Algunos dicen, mire, pero los días no cuadran cuando va viendo versículos de cuántos días son y esos días no cuadran y qué pasó. Pero cuando lo ponemos otra vez en contexto, el año profético, 360 días, los días cuadran y vamos viendo de que son 7 años de 360 días. Entonces son 7 años, ese están en 2 partes. Entonces mencioné eso antes. Entonces tenemos varios versículos que va dirigiendo hasta la primera mitad, después de la primera mitad, la otra mitad. En ambos lados vamos contando 3 años y medio, 3 años y medio, un total de 7 años. Entonces tenemos las 3 cosas. Menciona esa etapa de 7 años, menciona esa etapa de 3 años y medio, después los otros 3 años y medio. Siempre estamos llegando a las mismas 7 años, pero viendo que hay distintos eventos en la primera mitad y en la segunda mitad de eso. Entonces eso dura los 7 años. ¿Quiénes son las personas principales de la tribulación? Voy a mencionar eso, voy a poner varias cosas aquí en la pantalla, en sus notas. Si necesita pausar para anotarlo, está bien, dele. Pero no voy a entrar en todos los versículos de ver todo eso. En la clase de Apocalipsis tomamos un poco más tiempo haciendo eso. Y con gusto puede buscar eso. Va a encontrar esas cosas todo en Apocalipsis. Entonces aquí está todo de las personas en esta parte de la respuesta. Las personas principales de la tribulación, pues un grupo de los principales es los 144,000 israelitas. Son de los 12 tribus. Ese es sin Efraín y sin Dan. Uno dice, mire, entonces, ¿cómo está la cosa de los 12? Vaya a ver de los hijos de José, va a ver la división. Y cuando va aquí en Apocalipsis 7, va mencionando los tribus, uno puede estar viendo quién quedó afuera. Son 12,000 de cada tribu. 12 por 12, entonces es donde está sacando su número de 144,000 israelitas. Son hombres vírgenes. No sé exactamente qué piensa algunas religiones que está ahí con toda la familia y ellos son parte de los 144,000. No, la Biblia está muy claro en eso. No lo tengo aquí en mis notas, creo que es Apocalipsis 7 y creo que es Apocalipsis 14 o 4 y 7 que va mencionando eso. Donde son evangelistas de la tribulación.
y todos van a sufrir persecución. Entonces ellos van a convertirse al Señor después del rapto, durante la tribulación, y ellos van a estar diciendo la palabra de Dios a otros, van a estar evangelizando a los judíos. Entonces, eso es algo que hay mucha confusión en eso, hay mucho énfasis en ese grupo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, quieren decir que ellos son ese grupo. No, que no, simplemente no es así, no es así. Esos son judíos de cada tribu, son 12,000 hombres vírgenes. Eso no se encaja con la mayoría del mundo que quieren decir eso. Entonces, encuentra testigos de Jehová en cada nación diciendo eso. No sé cómo lo hacen, ¿ok? Simplemente no es así. Encontramos otras personas principales, los dos testigos de que estaba mencionando. Hay diferentes conceptos de quién puede ser. Yo creo que son Elías y Moisés. Da descripciones de ellos. Ellos igual se encuentran en diferentes partes de la Biblia. Hay pistas básicamente que va indicando que sería Elías y Moisés, pero no voy a ser dogmático en eso. Igual yo no voy a estar aquí. Un día alguien estaba tratando de discutir eso conmigo. Dice, no, yo no creo que son Elías y Moisés, yo creo que son ángeles, yo creo que son otras personas. Y estaba, bueno, él dijo que creía, pero era como 3 opciones diferentes que él quería, solo que todos diferentes del mío. Y yo, ok, está bien. Me dice, no, pero yo, de verdad, yo creo que está equivocado. Ok, le digo, está bien. Entonces, usted no va a decir nada de eso de estar equivocado. Digo, no, pues no sé, no, yo creo que tengo razón porque es lo que creo, pero si usted cree diferente, la Biblia no es muy claro, así que quedamos. Pero le dije, yo no voy a estar. Así que no hay problema para mí, quien sea, Dios tiene eso bajo control, no voy a estar, entonces está bien. Y dice, ay, no vas a estar. No, yo voy a ir en el rapto. No, hombre, no vas a ir en el rapto viene después. Digo, no, el rapto viene antes, pero de todos modos yo no voy a estar en ese momento. Y todos los salvos vamos a estar afuera. Me dice, no, hombre, pero entonces, no digo, pues usted puede ver, usted va a estar aquí todavía quizás y usted puede ver cómo está la cosa. Y dice, sí, sí. Ay, y si los sábados van antes, y digo, ay, vea, no sé cómo está usted. Y entonces son cosas de que a veces la gente quiere pelear por donde no hay mucha seguridad. Pero no vale la pena, eso no es lo que estamos haciendo. Yo creo que probablemente está hablando de Elías y Moisés. Vamos a Apocalipsis 11:3. Apocalipsis 11:3. Dice Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Si quiere hacer los números de 1260 días y hacer eso entre 30, si cada mes es de 30 días, entonces el número que le da va a ser la cantidad de meses. Si usted va a hacer eso entre 12, va a ver la cantidad de años y le va a tirar 3.5. ¿Okay? Estamos hablando de, esa es una de las referencias específicas, va contando los días y bien puede hacer los números. Si quiere pausar el video, usar su calculadora ahorita, hacerlo y va a decir, pues sí es cierto. Okay. Entonces, uno de los días que está mencionando, pero está hablando de los 2 profetas que van a estar profetizando hasta la mitad, en la primera mitad. Versículo 7, Apocalipsis 11:7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Si en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, pero es donde nuestro Señor fue crucificado, ese dice dónde estamos hablando de Jerusalén.
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y ese es uno de los versículos que hace 50 años era difícil de ver, pero hoy nadie está dudando cómo es que todo el mundo va a estar viendo en cada lengua, pueblo, tribu, lengua y nación. Entonces ahora la tecnología ha hecho muy obvio cómo puede ser posible eso. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Interesante. Están allí y puede imaginar una cámara tipo fijo que está mirándolos, y ese es como sale, y digamos en una parte de abajo en solo las noticias todavía están los testigos que han tormentado todo eso, han estado tratando de convertir a todos y ponerlos en contra del gobierno, o sea, en favor de Dios. Y puede imaginar en los anuncios, y quizás podría imaginar como una caja como la tengo aquí abajo en la pantalla, y va a ir viendo eso, y está pasando el tiempo, y algunos están hablando acerca de profecías, y yo imagino una cosa que está en vivo. um, Aquí en El Salvador es común de que va a ser una cadena nacional, que en cada televisor todo va a estar viendo la misma cosa. El gobierno va a poner algo ahí, va a controlar lo que está viendo por un tiempo. Eso es común, y tiene su lugar. Solo estoy diciendo que estoy imaginando algo así que va a ser como en vivo. Todos están mirando la misma cosa, unas noticias, porque ya va a ser un solo gobierno. Y están viendo eso, y de repente esos dos hombres se levantan. Han sido matados, han sido ahí por 3 días y medio tirados en la calle. Sin entrar en detalles, pues el efecto al cuerpo después de ese tiempo sería feo. Y ellos se van a levantar ya vivos, y todos van a ver. Y todos mirando, y las noticias quizás que no están en eso, ya están entrando en esa cámara, y yo imagino una cámara puesto ahí mirándolos, y ellos están ahí, se levantan vivos. Quizás había gente alrededor, ellos están corriendo a ver qué está pasando, y de repente escuchan la voz de Dios: subir acá, y se van. Wow, ¿cómo va a explicar eso? Entonces, pero aún así no creen. Entonces, esa es parte de las cosas que están sucediendo, pero aún así no creen. Entonces, tiene los dos testigos. Tiene también el dragón rojo. El dragón rojo. No vamos a entrar en todos los versículos de ver y conectar todo eso en esa clase, pero está bienvenido de completar sus notas después. Para saber quién es está en referencia a Satanás. Él es el perseguidor de Israel. Él es el Alarón. Su deseo es detener el plan de redención de Dios y su retorno. Él es el exterminador de los judíos. Él es el devorador de los judíos durante la tribulación. Pero él fallará. ¿Okay? Esa no va a funcionar como él está pensando. Por tiempo necesito seguir viendo más, porque tengo varias otras cosas de mencionar en esa lección. Otras personas principales en la tribulación son las dos bestias. Uno es el anticristo. Entonces, él viene del occidente, será un líder mundial, será herido de muerte y vivo. O sea que él hace milagros, de como que no muere. El mundo lo adorará. Él blasfemará contra Dios, y él luchará contra los santos. Entonces estamos viendo, ese es el anticristo, ese es el que va a ser el líder, el que está en la cara de todo ese movimiento, el que está declarando ser Cristo,
La gente le van a buscar como su salvador, pero realmente es su condenación. Es el anticristo. Y el nombre no le cuesta entender que es en contra a Dios, en contra de Cristo. La segunda bestia que encontramos es el falso profeta. El falso profeta. Él vendrá del este. Él hará milagros. Él hará que los hombres adoren al anticristo. Están trabajando juntos. Son dos personas, de usar esa palabra, siempre parte del mismo plan, llevando a este orden mundial que es en contra a Dios. Encontramos a otra persona principal, la gran ramera. Esa está mencionado muchas veces, la gran ramera. Ella es la falsa religión de Satanás. Ella tendrá su sede en Roma. Ella será destruida, devorada por los 10 reyes. Ella hará que el mundo llore viendo cómo se destruye la estructura económica. Si quiere ver al mundo de llorar, toca la economía. Y va a ser así. Ella será identificada como misterio babilonio. Babilonia. Entonces son varias cosas de conectar los puntos. Yo disfruté haciendo ese estudio cuando lo hice la primera vez hace unos años, tratando de poner todo ahí en su lugar. Y si muy rápido iba por esas cosas, ponerle en pausa y tomar más notas ahí. Después en sus notas vamos viendo de que la pregunta, ¿cómo muestra la ira de Dios en el mundo durante la tribulación? ¿Cómo muestra la ira de Dios en el mundo durante la tribulación? Hay varias formas en que la ira de Dios va a ser mostrado. Es algo que recuerda que la iglesia va a ser salvado de la ira de Dios. Muchas de las cosas, digamos, de confusión son parte de esa de la ira de Dios durante ese tiempo de la tribulación. Y ese es básicamente el resumen de estar caminando por el libro de Apocalipsis. Entonces tiene los 7 sellos, eso es Apocalipsis 6. Tiene 7 trompetas, 7 truenos, 7 copas. Todo eso son diferentes cosas, diferentes propósitos, diferente forma que va mostrando el juicio de Dios. Todos son juicios, todos son parte de la ira de Dios y todos dan la oportunidad de que pueden creer, que Él está mostrándose más grande que cualquier fuerza natural y están con la oportunidad de arrepentir. Y dice la Biblia, y aún así no creen. ¿Por qué? Porque creyeron un gran engaño. Ellos están viendo al anticristo como su salvador y ellos están viendo eso como una molestia. En cada uno de esos juicios mueren multitudes de personas. Pero ellos están tomando eso como ellos son mártires, ellos están muriendo por la causa. Y no están viendo eso por lo que es un Dios misericordioso tratando de ayudar a ellos de entender. Ellos ya decidieron que van a ir por el engaño. ¿Okay? Entonces, no vamos a tener muchas como evaluaciones de todo eso, pero necesita tener el concepto, necesita tener bien en sus notas. Quiero ver, quería mencionar una cosa más ahí, pero no está en la pantalla. Entonces, esos juicios de Dios incluyen, y voy a mencionar las cosas, no necesita tener quizás todo en sus notas, pero no sería malo de regresar y tomar buenas notas de eso. ¿Okay? Entonces, esos juicios de Dios incluyen muertes, grandes tormentas de granizo, fuego, lagos, ríos y mares convierten a sangre, ríos se secan, un calor intenso, sol, luna, estrellas hacen cosas raras, oscuridad, grandes terremotos, todo eso viene como parte de esos juicios mencionados aquí que se ve en la pantalla de los 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 copas. Entonces, son cosas grandes y mundiales
por lo menos que afecte a todo el mundo, algunas cosas como afecta a las estrellas y todo eso está más grande todavía que el mundo, pero todo el mundo está viendo el efecto de eso, no solo una parte específica. Siguiendo, cómo está el gobierno y el sistema económico durante la tribulación. Encontramos que el anticristo es el rey y el gobierno controla todas las ventas y compras basado en la marca de la bestia. Si quieres sobrevivir, necesita aceptar la marca. Y gente va a justificar, mire, si no lo hago, mis niños van a morir de hambre. Y ceden a algo incluso que pueden estar de desacuerdo, pero son gente que no ha recibido a Cristo porque los cristianos no van a estar allí. Entonces es difícil ese tiempo. Los que reciben a Cristo y están vivos durante ese tiempo van a estar con eso, que no tienen cómo comprar, cómo vender, no tienen cómo ser parte de la economía. Y si usted no puede comprar o vender nada, es muy difícil de poder sobrevivir. Son tiempos muy complicados. Y yo doy gracias a Dios que vamos a ser salvados de eso, de la ira de Dios. También, ¿qué está tratando de hacer el diablo durante la tribulación? ¿Qué quiere hacer él? Él está tratando de copiar a Dios. Él está tratando de engañar a todos, tomando el lugar del Mesías. Y él está tratando de llevar todos los posibles a condenación junto con él. Ese es su propósito. Él ya sabe que es condenado. Él quiere ver quién puede llevar junto con él. Es interesante de pensar en la mentalidad de que, pues yo voy por abajo a ver quién lleva conmigo. Y ese es el concepto del diablo. Al final, él quiere destruir a todos posible. Y tiene un plan bastante complejo para poder hacerlo. Pero obviamente el plan de salvación de Dios está en lugar porque Él no está dispuesto a que ninguno perezca, sino que todos vienen a arrepentimiento. Pero es cuestión de decidir, de recibir eso. Entonces, ese es, estaba ahí en las notas, pero esa es una imagen de uno de los como animales, uno de los juicios que vienen. Son cosas tremendas y le da miedo de pensar en eso, pero nosotros no tenemos que preocupar por eso por nosotros, pero sí tenemos que preocupar por eso por nuestros amados, por nuestros enemigos. Los que no conocen a Cristo, esa es parte de su futuro, pero eso va a parecer muy poquito en comparación con la eternidad en el infierno. Estudiando todo eso debería darnos un deseo más grande y más urgente de alcanzar nuestro mundo con el Evangelio desde ya. Entonces, no olvidar el propósito. Entonces debemos glorificar a Dios con nuestras vidas, debemos testificar a su evangelio a todo el mundo. Por eso estamos aquí. Otra vez el gráfico mostrándoles el orden de las cosas y cuándo va a suceder la tribulación después del rapto. Entonces, espero que eso está ayudando. Son varias cosas en lo cual pueden ser profundos y confusos. Puede volver a escuchar el video. Si queda con una duda, está bienvenido de mandar un mensaje. Yo con gusto voy a tratar de dirigirlo en la dirección correcta. Yo no voy a dar todas las respuestas si hace una pregunta, pero voy a tratar de ayudarle a saber dónde encontrar la respuesta, dirigirle a un pasaje específico, dirigirle con unas preguntas que va a hacerle a usted de descubrir la verdad de la Biblia y así tener la confianza de poder compartirlo con otras personas también. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase.